Al programa estreno de Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Jairén Noriega y me acompaña en la conducción Cristian Pino. Hola, Cristian. Hola, Jairén. Buenas tardes a todos los seguidores de Radio Pichincha Universal, a todas las personas que nos están escuchando desde sus casas, desde sus trabajos o volviendo a casa. Iniciamos Frente Radiosa este viernes 31 de octubre cuando son las 18 horas con 3 minutos. El día de hoy tenemos preparado un programa. En nuestro segmento Política de Frente nos acompañará la doctora Paulina Recalde, y en nuestro segmento Política Radiosa tendremos la presencia de Daniel Bisuete y de Isabel Díaz. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, Aquí sí hay texto y Frente Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Frente Radiosa. Bueno, sin más preámbulos, empecemos nuestro programa. El día de hoy nos preguntamos y le preguntamos a nuestra amable audiencia si octubre es un mes de 500 días. Como ustedes recordarán, el mes de octubre el presidente de la República, mediante cadena nacional, anunció una serie de medidas, dentro de las cuales estaba la eliminación de los subsidios a la gasolina, lo que provocó una serie de manifestaciones en la que en principio participaron los transportistas, después se juntaron otros grupos como estudiantes, mujeres y finalmente el movimiento indígena. Todo terminó con la derogatoria del decreto 884 y la eliminación de las medidas económicas. Octubre, un mes que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en la sociedad ecuatoriana. 11 días de movilización, 11 muertos producto de la brutal represión policial, cientos de heridos y un pueblo que hasta el día de hoy sigue exigiendo justicia y memoria, Cristian. Además de lo que tú has mencionado, Jairén, octubre nos dejó una serie de líderes sociales y políticos enjuiciados por el gobierno, medios de comunicación amenazados de ser clausurados, un programa económico neoliberal que está en ciernes, no sabemos si se aplicará o no se aplicará, y un panorama electoral movido, ¿no es cierto?, con una institucionalidad democrática en duda. En este contexto, Cristian, cabe preguntarnos quién sobrevivió al huracán de octubre. ¿Las medidas económicas suspendidas por las movilizaciones serán implementadas como un proceso consensuado, como había ofrecido el gobierno nacional, o se volverá a repetir el guión de imposición y fuerza? ¿Volvió el gobierno a la senda democrática o persiste la violencia y la negación del conflicto? De esto y más conversamos el día de hoy con una invitada de lujo, Paulina Recalde. Política de Frente, porque la política es cambio y conflicto. Recibimos a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Buenas tardes, Paulina, ¿cómo estás? Hola con todos, todas, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación, bienvenida. Revisamos algunos sondeos de opinión en general, muestran un alto nivel de aprobación a las encuestas. Por citar algunos ejemplos, la firma Eureka muestra un alto nivel de aprobación, de aprobación a las movilizaciones post-octubre con un 50% por parte de los consultados. La firma Click, por su parte, muestra un apoyo a la movilización del 68.4%. En la misma línea de la pregunta, Clima Social, otra firma de encuestas de estudios de opinión pública, arroja que el 55% de los consultados considera que las propuestas fueron legítimas. Transcurridos estos 2 meses y 3 meses de estas mediciones, ¿ha variado el apoyo que tiene o tenía la ciudadanía respecto a la protesta social? Esto, Paulina, tomando en consideración además que, como hemos podido ver, el gobierno ha intentado generar un relato respecto de las manifestaciones en el sentido de que estas habían sido provocadas por agentes externos con un afán netamente vinculado a la desestabilización democrática del régimen del presidente Moreno. Sí, bueno, primero saludo que el estreno hoy de Frente Radiosa, larga vida para este programa. Saludo también que Pichincha Universal esté al aire y ojalá esto siga así.
Y yo creo que hay que empezar, tomo la pregunta que dispara el programa de si octubre es un mes de 500 días, empiezo por ahí, y oyendo la canción de introducción me parece importante conectar a octubre con lo que dice la canción, que dice no lo soñé. Es decir, Ecuador no soñó octubre existió, y eso significa que es un mes de 500 días desde distintos puntos de vista. El primero tiene que ver con que ya la población estaba viviendo un malestar, una incomodidad, un estado de ánimo de pesimismo respecto al país, y que por lo tanto octubre no surge de la noche a la mañana. Este estado de ánimo venía ya calentándose, solamente el 5% creyendo que el país va por el camino correcto si nos ceñimos a los datos de perfiles de opinión. La expectativa negativa respecto a la situación económica, política, social, esto se iba gestando durante el último año, y lo que ha sucedido después de octubre es que estos indicadores se han afectado aún más. Entonces, si leo lo que pasa con el estado de ánimo de la población, sí, es un mes de 500 días porque esto no ha terminado todavía de gestarse. Desde el punto de vista de los actores, es un mes de 500 días porque los actores políticos no han quedado igual después de lo que sucedió durante las movilizaciones. No solamente que hay una afectación en las cifras de credibilidad de los, llamemos, actores históricos nacionales, sino que hay la entrada de nuevos actores. Desde el punto de vista político formal, digamos, de más alta cobertura, la de los dirigentes del movimiento indígena, podemos luego revisar cuáles son sus cifras de credibilidad, pero no solamente, sino que colectivos, organizaciones de mujeres, organizaciones de estudiantes recibieron la atención y la atención por su participación en octubre. Ahí hay otro elemento para decir que sí, que octubre es un mes de 500 días. Y luego voy a citar dos elementos más para después entrar a mirar los datos. El tercer elemento tiene que ver con que el ajuste, es decir, las medidas económicas, aquellas decretadas en el 883, más el intento de implementación de la económica urgente inmediatamente después, el intento de aprobación de la proforma presupuestaria, es decir, una serie de elementos del plan económico del gobierno a la luz del ajuste, siguen en suspenso. Sigue la tensión de si van a poder ser aprobadas o no, si es que el que reemplace al 883 con la eventual focalización de los subsidios va a poder ser o no implementado hasta abril, como ha dicho el presidente de la República. Es decir, otra vez, octubre sigue en suspenso en la medida de si implementa o no el ajuste. Y finalmente, un tema que es fundamental es que a raíz de los eventos de octubre, hay una serie de denuncias y de procesos en torno a la violación de derechos humanos que han significado no solamente un proceso interno, sino también informes de CIDH, informes de Amnistía Internacional. Esto está por resolverse, ojalá, digo, por resolverse en términos de un proceso, pero estos son procesos que van a quedar abiertos por mucho tiempo, no solamente en términos de estos actores afectados, sino para el Estado ecuatoriano. Entonces, cierro la idea con esto, de estos 4 elementos de por qué sí consideramos o considero yo que octubre puede ser leído como un mes de 500 días. Respecto a las cifras, según perfiles de opinión, 85% de la población considera que las medidas durante octubre fueron necesarias. Y esto, ¿medidas por parte del gobierno o medidas de protestas? Las medidas tomadas, la movilización, y esto se ajusta con las cifras que tú habías mencionado de las casas colegas, me parece que CLIC, Eureka, es decir, que en términos generales, llamándolas necesarias, llamándolas legítimas, expresando nivel de acuerdo, en general, las movilizaciones tuvieron un apoyo de la población de Quito. Paulina, esta medición que tú que nos estás comentando ahora es una medición que has hecho ahora en enero, ¿cierto? No, los datos que estaba mencionando hace un momento son los datos de octubre, es decir, inmediatamente después de sucedido el paro. La última medición que hizo perfiles de opinión, que es en enero de este año, hicimos la misma pregunta de si fueron muy, algo, poco o nada necesarias, y ahí el resultado fue que 69% sigue creyendo que estas
fueron necesarias. Es Hay decir, una variación. De alguna medida, el relato del gobierno en torno a construir una hipótesis subversiva ha tenido cierto impacto en la opinión pública. Yo no diría necesariamente esto en términos absolutos. Puede incidir el modo en el que se ha procesado el relato en torno a las movilizaciones de parte de los distintos actores, pero también creo que puede incidir el hecho de que buena parte del apoyo a las movilizaciones en octubre tuvo que ver con el considerar que las medidas económicas fueron derogadas en ese momento, ¿cierto? Es decir, el efecto inmediato tuvo que ver con la derogatoria del 883, es decir, el decreto con las medidas económicas. Y ahora, una vez que está esto en suspenso, una vez que después de cerrada la mesa de diálogo, no se sabe todavía si las medidas van a ser o no implementadas, si se focaliza, si no se focaliza, si hay reformas laborales, porque recordemos además que 883 no traía solamente el llamado gasolinazo, traía también unas medidas de reforma en seguridad social, en reformas de orden laboral, esto está pendiente. Entonces, esto podría también explicar por qué hay esta baja en la percepción de que las movilizaciones de octubre fueron necesarias según la población de Quito y Guayaquil. Dado el contexto que tú bien nos mencionas, de aplicarse estas medidas, medidas similares a las de octubre, considerando además que varios movimientos sociales han anunciado movilizaciones para este año, ¿tú consideras que el estado de ánimo de la gente da para nuevas protestas sociales? Yo ahí apuntaría algunas cosas. Si consideras que el 5% solamente cree que el país va por el camino correcto, si las preocupaciones de la población están en el 60% en torno al económico, digo 60% si consideramos la preocupación por desempleo, por crisis económica, por pobreza en general, si consideramos esto y las medidas de ajuste tienen que ver fundamentalmente con el área económica, si lo que he mencionado es un estado de ánimo anterior a las cifras publicadas por el INEC de mayor grado de desempleo, los titulares, los análisis de los últimos días dan cuenta incluso del número específico de plazas de empleo que se perdió. Si consideramos eso, me parece que hay un escenario complicado para el gobierno, más aún si solamente el 9% cree en el presidente. Ahora, la pregunta es, en un bajo estado de ánimo, con baja credibilidad del gobierno, con preocupación en torno al económico, la pregunta es si los actores que en octubre provocaron, coordinaron la movilización, le hace transportistas de entrada, movimiento indígena, estudiantes, mujeres, están en condiciones, en capacidad, en voluntad de volver a la calle, tomando en cuenta las consecuencias que ha tenido para varios de estos sectores en términos legales. Yo creo que esa es la pregunta fundamental. Y si la población, además, aquella que se sumó en los últimos días, aquella más bien de los barrios, estaría o no dispuesta a vivir una jornada así. Una de las consecuencias también que padeció la población que se manifestó es justamente sentir esa fuerza, esa represión de las agentes de seguridad del Estado. ¿Cómo evaluó la población la participación de los agentes del Estado para la contención de las manifestaciones, cuando tenemos por una parte el gobierno que nos dice que el accionar de las fuerzas del Estado fue progresivo, fue de acuerdo a los estándares internacionales, y cuando tenemos un informe de la CID que nos dice todo lo contrario? ¿Cuál es la percepción del ciudadano frente a estas dos hipótesis? Sí, voy a acotar un elemento más respecto a la pregunta anterior, porque nosotros en Perfiles de Opinión hicimos la pregunta específica. ¿Usted concurriría, participaría en futuras movilizaciones contra la gestión del gobierno? Acá hay diferencias súper grandes en Quito, Guayaquil, porque en Quito el 45% dice que sí participaría, en Guayaquil esto es apenas del 14%. Esto es un elemento también que puede ser analizado más adelante. Ahora, la violencia fue evaluada en la encuesta de parte de los, digamos, de los dos sectores. No son iguales en términos de fuerza, me refiero a Estado y a la población. Pero una de las preguntas que nosotros hicimos es, la introducción fue así: algunas personas dicen que los manifestantes fueron violentos en general, otras dicen que la violencia solo vino de parte de algunos camuflados o que obedecían a algún grupo en concreto. El 70% dice que la violencia vino solamente de algunos, el 30% percibe que la violencia era de todos en general, es decir, hay un relato en disputa, y un 30% que más o menos consistentemente adhiere al relato oficialista. Luego, preguntándonos por la violencia, digamos,
o el uso de violencia desde el punto de vista del Estado, ahí la percepción es de alta violencia, porque ¿cómo considera usted que fue la actuación de Policía Nacional y Fuerzas Armadas frente a las movilizaciones? Muy violenta, dice el 55%, algo violenta el 28%, y solamente poco y nada violenta el 17%. Es decir, hay una percepción sostenida de que hubo violencia de parte de las fuerzas de orden. Es mucho más la percepción de violencia en la ciudad de Quito, porque ahí solamente el 2% cree que no hubo violencia. Se entiende, se explica en la medida en que, pese a que esto fue una movilización de orden nacional, el epicentro y probablemente el uso de fuerza mayor estuvo en Quito, ¿no? Considerando además que las cifras de la Defensoría del Pueblo arroja que la mayor cantidad de personas que fueron apresadas fue precisamente en Pichincha, específicamente en Quito. También tiene que ver como con eso. Sí. Queremos también, Paulina, ya tenemos que ir cerrando, pero no nos quisiéramos quedar sin un poco intentar leer el panorama preelectoral. Y para ello nosotros quisiéramos preguntarte que en este contexto de movilizaciones, sabemos que octubre removió muchísimo, tanto el tablero electoral como incluso la vida misma política y social de las personas, incluso de los movimientos. ¿Cómo queda el gobierno de cara al proceso electoral en 2021? ¿Pondrá o no candidato? ¿Lo vemos o quizá es muy pronto? ¿Qué es lo que tú consideras? Y también por parte de los partidos tradicionales y que han tenido más fuerza, como PSC, Creo, lo que ahora es la Revolución Ciudadana. ¿Qué miras ahí tú? Yo creo que en torno al electoral hay que dar un pasito atrás en la medida en que no se puede leer Ecuador igual después de octubre, ¿no? Octubre es un acontecimiento en la medida en que remueve una serie de eventos, una serie de ubicaciones en torno a cómo procesamos, cómo vivimos la política. Octubre es una gran puesta en escena también del grado de descontento, pero también del grado de violencia que estamos viviendo en este momento. Es un momento de mucho enojo, de mucha bronca, de descontento, de desafección con las instituciones, de desafección con las figuras políticas más tradicionales, digamos, y en esa medida no es posible que entremos a un proceso electoral pensando solamente en quién tiene más o menos credibilidad o más o menos voto. Por eso digo, un paso atrás para todos en general y para los actores políticos también, sobre el reto mayor que tiene que ver con cómo reconciliamos esto, cómo recuperamos también esta cohesión, cómo fortalecemos democracia, cómo enfrentamos este grado de violencia que está viniendo desde el Estado, pero que también tiene que ver con este enojo que tenemos los ecuatorianos en general. Dicho esto, yo diría que las fuerzas políticas en este momento tienen que reconocer que hay la entrada de actores fundamentales como los del movimiento indígena. Las cifras de credibilidad de Leonidas Diza y de Vargas dan cuenta de esto. Son dos actores que entran con 26 y 30% de credibilidad respectivamente, sin haber aparecido antes. Tiene que ver con que el expresidente Correa, Jaime Nebot y Guillermo Lasso perdieron credibilidad durante octubre, pero también tiene que ver con que el relato de estos actores durante las movilizaciones quedó fuera de juego de algún modo. ¿Cómo procesa Nebot, el Partido Social Cristiano, la presencia del movimiento indígena después de la tensión que hubo en términos discursivos durante octubre? ¿Cómo procesa Rafael Correa y la Revolución Ciudadana que ya el relato de década ganada no sea suficiente para atender el descontento? En el caso de Creo, ¿cómo procesa su cercanía con el gobierno, este pacto de gobernabilidad que creo que se rompió hace una hora o hace poquito con la votación en el legislativo? Y cómo el movimiento indígena también abre o no abre su discurso, su movilización, su organización con otros actores y fuerzas políticas. El gobierno, por su parte, tiene esta credibilidad que hemos hablado y que hemos dicho ya que está afectada. La carta del gobierno aparecida durante esta semana, creo que es la del vicepresidente, y la interrogante es si el vicepresidente va a poder desvincularse de esta conflictividad asociada a la toma de medidas económicas y si va a poder ubicarse como un actor por fuera del bloque de poder que ahora ha quedado afectado por las medidas, por el estado de ánimo, por el descontento del que hemos hablado hace un momento en cifras. Octubre entonces fue un manotazo al tablero electoral ecuatoriano.
En ese contexto y en el contexto que tú nos señalas de estado de ánimo, de crisis, de violencia, en el que aparentemente los actores políticos tradicionales perdieron ciertos niveles de credibilidad, de capacidad electoral, que resurgen estas nuevas figuras que no estaban contempladas en momentos anteriores, ¿qué debería tener? Y apelo aquí más a la encuestadora, a la estratega, ¿qué debería tener el candidato o la organización política? ¿Qué debería ofrecerle a la ciudadanía para generar adhesión, para romper, digamos, este estado de ánimo un poco opaco, un poco gris que describes? Yo creo que hay una tensión fundamental que tiene que ver con lo económico, ¿no? Cuando 60% está preocupada por eso, tiene que tener algún tipo de esperanza en torno a lo económico. Digo esperanza porque un programa económico no puede venir desde la fuerza, ¿no? No puede venir desde la imposición. En esa medida, esperanza es posible en términos de construcción. Dos, atender esas otras preocupaciones que también tiene la población. Por ejemplo, la delincuencia no es un tema menor, no es que la gente ha dejado de preocuparle la inseguridad, al contrario. Entonces, ¿cuál es la respuesta respecto a esto? Y un tema que es transversal a todo esto, es decir, no es posible generar un plan económico o un plan en torno a la inseguridad si es que no pensamos primero cómo reconstruir la institucionalidad en Ecuador. Las cifras de baja confianza en las instituciones dan cuenta de que ese es el principal reto. Y lo otro es el reconocimiento mutuo, ¿no? El reconocimiento quiere decir que entre los actores políticos que ahora están gravitando hacia derecha y hacia izquierda, o son capaces de leerse, conversar y abrir, o lo que vamos a tener es una muy alta fragmentación. Y lo otro es que esos actores que estuvieron en octubre en la calle, no es solamente el movimiento indígena, estamos o no estamos escuchando a las mujeres, estamos o no estamos escuchando a los estudiantes, estamos o no estamos escuchando las demandas de los barrios, de la clase media, reconocimiento mutuo entre los actores, reconocimiento a las demandas de la sociedad y entender que, insisto, el reto mayor ahora mismo tiene que ver con fortalecimiento de democracia, fortalecimiento de instituciones, antes que más o menos votos. Agradecemos a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Esto es Frente Radiosa y hoy debatimos si octubre es o no un mes de 500 días. Muchas gracias, Paulina, esperamos tenerte pronto. Gracias a ustedes. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición. Política radiosa. Agitamos la política. De eso se trata. Te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Bueno, continuamos con nuestro programa y damos paso a nuestro segundo segmento, Política Radiosa, donde haremos un análisis y un debate con dos fantásticos, fabulosos invitados, en torno a tres temas básicamente: la impronta autoritaria del gobierno, el efecto de la propuesta económica o del programa económico neoliberal, y para ello, como ya dije, nos acompañan dos fabulosos invitados, Daniel Bisuete e Isabel Díaz. Sean bienvenidos. Gracias. Hola, Cristian Jairén, gracias por la invitación. Bueno, Daniel, Isa, empecemos con una pregunta bastante general como para poder contar con un panorama amplio de discusión, y es, ¿qué significó octubre para el país? Isa. Bueno, gracias Jairén y por invitarnos a este espacio, ¿no? Muy importante en estos momentos en los que no es tan fácil alzar la voz. ¿Qué significó octubre? Yo creo que, como ya se dijo en la primera sección del programa, octubre es un momento que patea el tablero político en Ecuador. Muchas gracias. Y donde se reconfigura el escenario político en sí. ¿Por qué digo esto? De cierta manera, hasta octubre, el giro neoliberal que había vivido Ecuador no tuvo freno alguno. Este giro se encumbró desde el 2015 con esta especie de constelación anticorreísta que lo sostuvo, y en la que estaban
en la que también estaban varios actores asociados al campo popular, ¿no? Y no fue sino hasta octubre que todos esos actores intentan ponerle un freno a las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Y eso es muy importante, porque de alguna manera permitió que la dicotomía correísmo-anticorreísmo que había marcado las coordenadas políticas se descentre y que las perspectivas políticas de los actores populares cobren una nueva perspectiva, ¿no? Por un lado. Entonces yo creo que desde las fuerzas, movimientos sociales, fuerzas de izquierda y demás, es importante pensar que octubre nos dio la posibilidad de configurar resistencia desde las calles y saber que podemos encontrarnos nuevamente. Porque algo que fue importante también es que las bases de alguna manera desbordaron a sus dirigencias. Pero por el otro lado, desde el bloque de poder, lo que octubre también nos dejó fueron escenarios y episodios de extrema violencia que no se habían visto en el Ecuador, ¿no? Entonces, hoy por hoy, lo que vemos es que después de ese recalibramiento, si se quiere, el escenario político, el gobierno sí ha seguido respondiendo con represión, con desconocimiento de las muertes, de las violaciones de los derechos humanos, y en general se ha configurado un escenario de autoritarismo, ¿no? El neoliberalismo ahora se impone sobre todo por la vía autoritaria. Isa, ¿es un mes de 500 días? Evidentemente, porque hasta ahora seguimos viviendo las consecuencias de lo que fue octubre. Si te pones a ver, hasta la semana pasada, Moreno salió de nuevo en cadena nacional a castigar o a pretender castigar al movimiento indígena, que es algo también importante, porque en su momento lo que sí se dijo era que si comenzaba una persecución contra los correístas en primera instancia, los presos políticos que hubieron, incluso los amedrentamientos a varios medios de comunicación, no iban a irse solo contra un sector de la población. Siempre se supo que la revancha del gobierno y el compromiso del gobierno es con el capital, y por tanto su revancha iba a ser contra cualquier actor que pretenda representar los intereses del pueblo. Y el movimiento indígena después también pasó a representarlo, evidentemente, ¿no? Daniel, ¿tú coincides con Isa en la medida en que ella plantea que fue el primer frenazo que el gobierno da? Sin embargo, digamos, a mi criterio, hubo varios intentos por parte de la población, de distintas organizaciones, los estudiantes, por el tema del presupuesto, por el tema del estipendio médico, distintos sindicatos también. Quizá octubre acumuló todo eso. ¿Tú qué consideras? Yo no creo que sea el primer frenazo, efectivamente, porque hay distintos actores que habían sostenido algunas cuestiones al programa económico. Me parece que más bien octubre de vela coincide en la parte de que muestra el tono violento, exacerbadamente violento del gobierno, pero creo que sobre todo devela la limitación de los actores y de los liderazgos políticos. Yo diría que incluso una subestimación, es decir, ¿por qué no está en el relato político, por ejemplo, en los actos del movimiento estudiantil que está movilizado desde que comenzó este gobierno, digamos, con reformas a la ley, con 3 ajustes presupuestarios, etcétera, etcétera, y lo que ha venido pasando en diferentes localidades puntuales? Eso no está en el imaginario, porque me da la impresión que hay unos liderazgos políticos que, si bien, digamos, legítimamente plantean un relato, ese relato no alcanza a recoger todo, como tampoco alcanzó a recoger, digamos, el fervor de la gente durante octubre, y por eso pudimos ver grandes muestras de solidaridad social, grandes muestras de recomposición de las fronteras políticas en la calle, en la movilización, pero también pudimos ver mucha violencia del Estado, pero también en parte de los movilizados. Eso no me parece menor, digamos, porque si por algo dura tanto tiempo este mes, es porque los líderes políticos no han podido procesar todo del un lado y del otro. En ese sentido, creería que, digamos, no se puede leer todos los planos como, o sea, digamos, no podemos decir que todo es continuidad o que todo ya se cerró. Hay cosas que siguen con mucha incertidumbre, como la economía, y hay cosas que han quedado muy claras, como los tonos de violencia que hoy el gobierno está negando. Muchas gracias, Daniel. Isabel, tenemos un corte comercial y regresamos luego de la pausa para continuar con el debate. 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. Entre pelones. Desde Guambrita me dicen la Benedicta, por lo que soy talentada para todo. Este es mi libro. Soy Prometeo, mago, el mejor mago prestidigitador, mentalizador, escapista de todo el Ecuador.
El mundo del cine, el teatro y las artes escénicas está Entre Pelones, el espacio para compartir con los artistas, directores, productores y con ustedes, el público. Todos los viernes a las 7 de la noche por Pichincha Universal. Lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. ¡Qué aburrida que es la radio! Lo mismo y lo mismo por todos lados. Y amigable con la naturaleza. Tranquilo, no te asustes. ¿Acaso estás cansado de los típicos programas de radio? Nuestro consumo de productos Eso se acabó. En Pichincha Universal, el deporte femenino tiene su propio espacio en tacos, botines y goles. Escúchanos todos los domingos a las 11 horas por 95.3 FM o 94.5 al noroccidente de la provincia de Pichincha. Pichincha Universal. Es muy común ver filas y filas de La aguja de tu dial apunta al sur del cielo radio. Música, entrevistas, lanzamientos, estrenos y más. Al sur del cielo radio, un encuentro con el rock nacional. Escúchanos todos los viernes a partir de las 20 horas por Pichincha Universal, 95.3 y 94.5 para el noroccidente de Pichincha. Organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario. Su música al aire en Pichincha Universal, edición especial. Requieren mayor energía. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir Eduardo Zurita es uno de los artistas más queridos del Ecuador. Sus cumbias han hecho bailar a varias generaciones con su peculiar interpretación. En nuestra huella cada semana te traeremos consejos y tips. Este sábado, edición especial, llega a las 20 horas. Producción Javier Bisuete. Edición especial. Productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo grandes problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable. Seguimos con nuestro programa Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM. Además pueden vernos a través del Facebook Live de Pichincha Universal o Pichincha Comunicaciones, o también seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Frente Radiosa. ¿Fue para ustedes también octubre un mes de 500 días? Bueno, continuamos con nuestro debate. Isabel, de las cifras que Paulina nos señaló, claramente se puede apreciar que hay un apoyo a las manifestaciones de octubre. Sin embargo, también hay un sector de la población que rechazó estas manifestaciones, y se ha podido ver a través de las redes sociales que muchas de estas expresiones de rechazo tenían tintes racistas o tintes, digamos, bastante violentos, beligerantes. ¿Qué dice esto de la sociedad ecuatoriana? ¿Cómo lees tú esto? Bueno, yo creo que se evidenció claramente el clasismo y el racismo que imperan en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Pero si ya vamos más a fondo, creo que lo que podemos ver, una forma de analizar esto es de ver las reacciones que tuvieron varias de las élites empresariales, que de alguna manera son los voceros por excelencia de las clases dominantes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos lo que decían en su momento las cámaras de comercio de Quito, de Guayaquil, etcétera, varias, automáticamente el rechazo fue unísono, o sea, rechazaron al unísono las movilizaciones y más bien intentaron respaldar al gobierno, ¿no? Incluso aquí en Quito se dio algo bastante particular, que fue el intento de creación de una suerte de junta cívica de Quito que se arrogaba la capacidad de civismo y la condición de ciudadanía a las personas que estaban dentro de la Cámara de Comercio de Quito y desconocía por completo la movilización popular más grande del siglo, que convergía en el arbolito, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera eso nos permite preguntarnos seriamente dónde estuvo la violencia, en los que negaron la posibilidad de civismo plebeyo reivindicado en las calles, porque la gente que estaba en las calles lo que estaba haciendo era construir ciudadanía, era demandar derechos, ¿no? Sí. ¿Y cómo lees tú este acto que hubo un par de
un par de días después, creo que fue el fin de semana después, que una junta de notables quiteños fueron a limpiar el centro histórico. Bueno, yo creo que eso se explica por sí solo prácticamente. Hay varios comentarios, me parece que de Kingman y demás, que hacen alusión, ¿no? Que en su momento de las fotos del centro histórico de Quito se borraban los indígenas para adecentar el paisaje de alguna manera. Yo creo que sin darse cuenta, tal vez sabiéndolo, la Junta Cívica y la alta sociedad civil convocó a este momento de limpieza del centro histórico. Entonces, claro, una vez que los manifestantes ya se fueron, y teniendo en cuenta que además hubo un gesto muy importante de los manifestantes, que fue limpiar Quito al día siguiente de las protestas. No era necesario que regresen, pero aún así lo hicieron porque simbólicamente yo creo que quieren borrar la memoria de lo que fue un ciclo de protestas muy significativo, que, como ya decía Daniel, permitió que en la calle converjan varios actores que hasta ese momento no se habían podido encontrar o no habían querido encontrarse. Limpiar lo que ya se había limpiado entonces los patriotas quiteños. Bueno, continuando con el debate, Daniel, quisiéramos saber, indagar un poco más en lo que fue el rol del gobierno previo a las movilizaciones, durante las movilizaciones y posteriormente. Si me permiten, antes de pasar a eso, quisiera, digamos, matizar una cuestión. Yo estoy de acuerdo en la lógica en que cuando hay escenarios de violencia entre actores sociales y el Estado tiene, de algún modo, dispone de unos mecanismos para tratar de limitar y mantener el orden, lo cual no supone dejar de denunciar sus excesos, digamos, como pasó en este momento, pero tampoco significa anular que en las movilizaciones hubo actos de violencia exacerbados. Digamos, me parece que ahí no cabe, digamos, criminalizar o asustarnos porque en una manifestación algo se salga de control. Me parece que ese fue el error del gobierno, que se puso muy nervioso porque subestimó la movilización y porque comenzó muy agresivo. Pero también lo que nos deja octubre es una cuestión de violencia en varios sentidos al interior de la sociedad, como lo que menciona Isa, entre unos y otros a favor de la medida, pero también ya en el sitio, digamos, recordar que no sé, hubo secuestro de fuerzas del orden, hubo detonación de explosivos artesanales, digamos, insisto, me parece que no es para asustarse, no es para ponerse nervioso ni criminalizar cualquier exceso en principio, pero tampoco no podemos romantizar a los movilizados o a ciertos grupos. ¿Cómo interpretas tú la actitud del presidente de la República o del gobierno de mantener casi por 11 días un decreto ejecutivo que claramente estaba siendo atacado por la población, por los manifestantes, que generó este descontento? Cuando, por ejemplo, otro tipo de manifestaciones como las manifestaciones en Chile, el mismo presidente Piñera se demoró bastante menos en ir poco a poco cambiando los elementos que generaron la disputa en Chile. ¿Por qué aquí se demoraron tanto? A ver, yo creo que el gobierno actual tiene unas serias limitaciones de lectura y de procesamiento político, digamos. Y eso hace que su primera medida sea poner unas medidas de contención o de violencia muy altos. Y ellos creyeron que con el estado de excepción bastaba para desmovilizar. Ellos creyeron que el efecto disuasivo iba a ser suficiente. Porque además, perdón la interrupción, se hizo demasiado pronto. Fueron a horas de iniciada la movilización, uno de los días que además no había tal escala de violencia, entonces no había, si se quiere, condiciones para un estado de excepción. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también creo que la imagen que tiene el gobierno es porque ellos perciben los mensajes que las dirigencias de los movimientos sociales o de los actores sociales lanzaban. Entonces, para mí no es nada raro pensar que los ministerios de la fuerza pública pensaron que con eso bastaba porque efectivamente percibían que los dirigentes se iban a desmovilizar. Lo que me da la impresión, y por eso situaba esto de las limitaciones de las dirigencias políticas, es que finalmente en la gente había mucha bronca
y la gente se comienza a desbordar a sus propias dirigencias. En todos los actores, digamos, me parece que todos los actores leían la cuestión hora tras hora, unos más virtuosos, que quizás quedaron mejor posicionados, como dirán las cifras, quizás del movimiento indígena, y unos menos virtuosos, como la Revolución Ciudadana, leyendo a distancia o atrapados dentro de la frontera que el propio gobierno les había trazado. Eso considerando, Daniel, que hubo sectores que efectivamente no tenían dirigencia como tal. Además, es decir, si hubiéramos sido solo los sectores organizados los que salíamos a protestar, quizá no hubiéramos tenido la derogación del decreto, sino que octubre precisamente fue lo que fue, y es para nosotros un mes de 500 días, precisamente por los distintos sectores que confluyeron, no necesariamente organizados. Sí, exacto. Y sí, yo también quisiera decir algo sobre la violencia, porque de hecho es un tema que ha sido muy recurrente y que creo que nos dejó pensando a todos, ¿no? Yo concuerdo con Daniel en el sentido de que no hay que idealizar en ningún bando, por así decirlo, y me parece importante que cuando se estudia, se pretende analizar un momento de un ciclo de protestas, entender que es una dinámica en la que juegan varios actores, ¿no? Entonces, como bien decías tú, Jairen, de alguna manera los que comenzaron a cerrar la capacidad de asamblea pacífica, de libertad de expresión y demás, fue el gobierno con el decreto de excepción, que salió demasiado rápido, y evidentemente ante eso hay una reacción también producto de esa asfixia económica y de ese malestar que no es que surge en octubre de la noche a la mañana, sino que ya era un malestar acumulado. Que claro, o sea, retomando lo que yo decía al principio, no es que pasó, no es que frenó de repente, ya habían habido varias protestas por aquí, por allá, de diferentes actores particulares, pero lo que fue importante de octubre es que permitió esto, ¿no? Como que se encuentren las demandas y que surja un sujeto con la capacidad de que el gobierno tenga que frenar o derogar las medidas denunciadas. Entonces, retomando el tema de la violencia, claro, evidentemente hubo varios actores que ya en las calles, las primeras filas, tropelearon, barricadas, un sinnúmero de repertorios o de formas de manifestarse, ¿no? Algunas de ellas muy violentas, y también es importante decir que varias de las personas que, si bien apoyaron las movilizaciones y también estaban de acuerdo con que se deroguen las medidas, no llegaron a salir a las calles justamente por el miedo o por la inseguridad que se percibía, porque eran momentos tensos realmente, a diferencia de otras movilizaciones en las que se decía que era una fiesta, no sé, y formas más alegres de manifestarse. Octubre fue un momento de mucha tensión, pero lo que sí es importante, y también pensando en esto de octubre, mes de 500 días, es que esas muestras de violencia que de alguna manera de la ciudadanía quedaron hasta ahí, del gobierno, han seguido siendo reproducidas hasta el día de hoy, porque es el que sigue teniendo esta faceta más autoritaria, esta faceta más autoritaria, ¿no? Daniel, tú hablabas de, digamos, la poca o feliz actuación del gobierno para el control de las protestas. ¿Tú crees que el gobierno prefirió pactar con las dirigencias y las dirigencias no tuvieron el respaldo de sus bases? ¿Cómo ves el tema, por ejemplo, de los transportistas, que los primeros días anunciaron que se levantaba el paro, pero al final del día las cooperativas y las distintas entidades ya más de base nunca plegaron a esa digamos, deposición del paro? Digamos, yo creo que hubo una preferencia de la violencia por sobre la política. Es decir, la negociación debe existir negociaciones públicas, seguramente otras negociaciones más privadas. A mí me da la impresión que el gobierno pensaba que era golpear duro la mesa y negociar más en privado y desactivar rápido la medida. Me parece que precisamente eso es lo que no funciona, porque, digamos, del acuerdo con los transportistas se logra en menos de 48 horas, me da la impresión, y me da la impresión a mí también es cuando comienza a emerger la protesta en términos de volumen, de intensidad y de violencia. Y luego me da la impresión que el gobierno, al no ver como efectiva esta medida de golpear la mesa y negociar por abajo, lo que le queda es violencia y más violencia. Y a mí me da la impresión que estamos ahora en un plano de intensa violencia al negar lo que ha pasado. Digamos, para las sociedades es importante los ejercicios de memoria, es importante, digamos, discutir que hayan varios relatos, eso me parece síntoma democrático, pero negar que haya pasado eso o ponerse a contar
vidas como una cifra más, me parece que es una muestra no solo de violencia, sino hasta de desprecio por los propios gobernados. El gobierno presenta cifras de credibilidad bastante bajas y a ese contexto cabe preguntarnos qué le sostiene a Moreno en el poder. ¿Cómo es que este gobierno insiste en aplicar medidas económicas de ajuste cuando octubre ya demostró las consecuencias de aquello? ¿Cuáles son sus hipótesis, Isabel? Daniel. Bueno, yo creo que en función de lo que hemos dicho hasta ahora, al gobierno no lo sostiene en resortes democráticos, no lo sostiene el consentimiento de los gobernados, sino más bien la amenaza de imposición de medidas por la fuerza. Justamente por eso comenzamos el año con el gobierno anunciando el equipamiento de sus fuerzas del orden, y bueno, todos los signos que ha habido, ¿no?, de amedrentamiento. Esta doctrina del enemigo interno, si se quiere, personificada en la figura de Jarrín, que lo que hace es no reconocer la legitimidad de cualquier forma de represión. O sea, ven su versión hasta en la sopa prácticamente. Entonces, lo que ellos intentan es tener abiertas este horizonte de ajuste estructural, porque sabemos que todavía tienen un pacto con el FMI, hace poco se reunieron en Davos, pero la única forma de sostenerlo es mediante el amedrentamiento. Entonces, frente a eso, yo creo que para toda esta recomposición del campo popular de la que hablábamos antes, la única manera de que esa resistencia perviva o logre de alguna manera frenar lo que se viene es de alguna manera generando una suerte de unidad, hasta por la defensa de instituciones democráticas, ni siquiera en términos de una transformación social de largo plazo, sino por el momento en lo que estamos es en defender los pocos resortes democráticos que nos quedan. Ejemplo de ello es que la Defensoría del Pueblo, una de las pocas instituciones que se pronunció y que de alguna manera sí cumplió su deber durante octubre, ha sido atacada en estos últimos días, ¿no? También por lo que decía Daniel, este total desprecio hacia la vida. Isabel nos plantea claramente que hay señales del gobierno en el sentido de que se va a mantener o se van a implementar estas medidas, ¿no es cierto? Hay señales también de que va a tomar recaudos para evitar manifestaciones, ¿no es cierto? Y tenemos además expresiones de ejercicios autoritarios en la justicia, ataques a las entidades defensoras de derechos humanos, un rechazo altanero casi a los informes de los organismos internacionales de derechos humanos. Con las cifras que nos presenta Paulina Recalde, en el sentido de que existe un caldo de cultivo que muy probablemente va a generar manifestaciones en el futuro, ¿cómo crees que está la calidad o el estado de la democracia, del respeto por los derechos humanos, los manifestantes con qué se podrían enfrentar si es que salen a manifestarse? Yo creo que el momento de la movilización ya pasó, digamos, me parece muy poco probable que vuelva a haber una manifestación de ese sentido, de esa dimensión, entonces eso también, digamos, disminuye un poco las posibilidades de más víctimas, en principio. A pesar de que se imponga una nueva eliminación de un subsidio como el de la gasolina. Ahora, pero el gobierno ha dicho que de todas formas ya no va a ser igual al anterior, ¿no? Es decir, ya no es un quite para todos, sino es un quite focalizado. Y aquí me parece que lo que entra en juego... Eso movilizaría. Me parece que lo que entra en juego es precisamente cómo se van recomponiendo los actores en un año preelectoral. Es decir, cuando nos preguntamos qué sostiene el gobierno, yo creo que todavía le sostiene el anticorreísmo, menos que en octubre, yo creo que menos, bastante menos, pero todavía está. Le sostiene un programa económico pensado desde afuera o hacia afuera, si le sostienen los que están interesados en la implementación de ese programa económico. Exactamente, digamos, además, digamos, no me parece casual tampoco que en estas últimas semanas haya habido unos esfuerzos magníficos, inéditos, por resignificar la dolarización como una cuestión beneficiosa para el país. Ahí hay la producción de un discurso, de un esquema económico. Entonces yo creo que hay que conectar esos dos planos. Y vuelvo sobre lo preelectoral, porque lo que nos deja como muy claro estos días es la violencia, los actores del gobierno también, pero también me parece que el gobierno acaba de dar, actores del gobierno acaban de dar un paso adelante, como el vicepresidente Sonnenholzer, que me parece que está en franca precampaña,
que además fue, ustedes recordarán, el que dijo antes de las medidas, vamos a subir el IVA, pero va a tomar la decisión el presidente, y de pronto es gasolinazo, y de pronto desaparece, y aparece meses después, como lo guardan y lo sueltan ahora. Quizás esa es la última carta que les queda. Isa, sabemos que octubre es un mes de 500 días hasta ahora, digamos, porque los defectos subsisten, ¿no es cierto? ¿Seguirán subsistiendo en el futuro? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Sí, seguramente. Yo ahí retomando dos de los comentarios de Daniel que me parecen muy afortunados. De alguna manera sí es verdad, el anticorreísmo todavía sostiene al gobierno o todavía le da campo. Ejemplo de ello es en estas semanas, ¿no? Ante el anuncio de querer sacar del aire a Pichincha Universal, varios de los defensores de derechos humanos, los liberales si se quiere, la única manera que tuvieron de rechazar esa medida no pudieron rechazar la medida sin hacer mención a lo que ya había pasado con el correísmo. Siempre regresan al correísmo y de esa manera y es quizá lo que le mantiene vivo al correísmo. También de alguna manera lo mantiene vivo, pero también acaban legitimando o desmerecen su propia crítica, acaban legitimando los abusos de derechos humanos o los amedrentamientos que hay hoy por hoy, ¿no? Entonces eso sí creo que yo creo que debe ser puesto bajo la lupa, ¿no? Es preocupante por un lado. Y por otro, claro, también me parece que el tema preelectoral hay que tenerlo en cuenta. Estamos en un año preelectoral y por un lado el gobierno ya comienza a jugar con posibles candidatos del vicepresidente, y por otro lado tenemos a las grandes fuerzas, a las grandes figuras que surgieron, muy asociados al movimiento indígena, Vargas, Isa, que creo yo, esto es mi opinión muy personal, de alguna manera no acaban de salir tampoco no sé si anticorreísmo es la palabra, pero no acaban de ver la necesidad de una unidad del campo popular, al igual que no lo hace el campo correísta, ¿no? Que también se replegó sobre sí mismo. Yo lo entiendo desde un momento en el que fueron atacados, perseguidos y se replegaron sobre sí mismos, pero mientras a nivel de las grandes cabezas, si se quiere, no se procure la apertura de diálogo, no veo que vayamos muy para adelante, si se puede decir así. Ahora, me parece importante que ya a nivel de los mandos medios, e incluso en la ciudadanía desorganizada, la que tú hacías mención antes, sí hay esa necesidad de alguna manera forjar unidad o de comenzar a pensar hacia adelante, porque tenemos que ser prácticos. También hay un tema ahí de realpolitik, ¿no? Para poder tener poder jugar poder tener una perspectiva de ganar las elecciones, no sé en qué medida, pero de alguna manera ser actores con capacidad o con voluntad de poder, sí tenemos que pensar en forjar unidad. Daniel, para dejar abierto un tema que lo trataremos en los posteriores programas a propósito de lo que mencionaba Isabel, tú ves un contexto para unidad, lo vimos clarísimo y las calles lo demostraron, y por eso abrimos esa hipótesis de que digamos algunos sectores de la izquierda pueden confluir en una alianza política. Sin embargo, vemos que posterior a octubre eso se va haciendo más lejano. ¿Tú qué opinas? Yo creo que el principio para cualquier unidad es digamos desacralizar la idea de que solo la izquierda se movilizó. Yo creo que ahí hubo varios otros motivos. Creo que hubo mucha ira de la ciudadanía, creo que hubo mucha desesperanza y de la movilización e incluso actos violentos como último recurso de expresión. Y en ese sentido creo que la unidad es deseable, una apertura también, no solo una unidad, sino una apertura, un repensarse. Y un poco para ir redondeando el título de este programa, octubre ha durado 500 días, durará algunos días más, pero tampoco tenemos que pensar que octubre va a durar para siempre. No deberíamos querer que dure para siempre, tanto por la violencia, que no hay que negarla, sino repensarla, como entender que la democracia y la política implican movilización, pero también implican momentos más calmos de procesar las cuestiones, y eso me parece importante otra vez en un año preelectoral. Muchas gracias, Isabel. Daniel, esperamos nuevamente tenerles en esta casa, que es su casa, en el programa Frente Radiosa, tanto como en Pichincha Universal. Estamos felices de poder estar al aire aún, y claro, esperamos por supuesto que la justicia haga su trabajo con esta radio y que no se convierta en un brazo más represor del gobierno. Con esto nos despedimos, Cristian. Porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radiosa. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias.
Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. No lo soñé.